sobre todo para la contingencia chilena, que es sobre esta dialéctica que planteó entre calle e institucionalidad. Hoy día estamos atravesando en Chile por gigantescos desafíos, porque se ha salido a las calles, pero estamos carentes de una estrategia, de un horizonte, de un norte, hacia dónde apuntar con toda esta movilización social que se ha podido traducir efectivamente en movilización. Y en eso, a puertas de elecciones municipales y de elecciones presidenciales del próximo año, se empiezan a visualizar distintas líneas dentro de la izquierda que nos empiezan a tensionar. Hay algunos que están planteando hoy día no votar, no participar de la institucionalidad, con una crítica directa a su característica burguesa como estructural de base. Y junto con eso hay otra línea que plantea que hay que participar dentro de la institucionalidad, luchar en ella, pero ampliándose a negociaciones y posibles acuerdos que ya están gestándose, ya se están materializando en elecciones como las que tenemos ahora, con sectores de la concertación. Dentro de eso, habemos muchos sectores también que miramos la institucionalidad como un espacio en donde hay que luchar, pero a su vez creemos de que es necesario que como izquierda forjemos un nuevo proyecto, y en eso, en autonomía y diferenciándonos claramente con estos sectores que gobernaron y profundizaron el neoliberalismo por tanto tiempo. Entonces, con esa perspectiva, ¿cuál es su mirada desde América Latina, desde los planteamientos y líneas que ha desarrollado en los desafíos que tenemos en Chile a puertas de las elecciones y con esta gran movilización que hemos tenido durante estos años? Claro, bueno, yo diría que primero que nada hay que aprender de lo que han hecho en Chile y en otros países las clases dominantes, ¿verdad? Que nunca tienen una estrategia, mejor dicho, una táctica única. Ellos tienen una estrategia global. La estrategia global es consolidarse en el poder, reproducirse en el poder, expandir sus bases de sustentación, y a partir de ahí emplean una variedad de tácticas adecuadas según las circunstancias. Entonces, yo personalmente creo que sería un error no utilizar las posibilidades que otorga el marco institucional electoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto te permite hacer un trabajo de agitación, un trabajo de divulgación de ideas. Yo no sé cómo es el régimen, por ejemplo, de las campañas en Chile, pero, por ejemplo, en Argentina se ha avanzado mucho en el sentido de garantizar la publicidad gratuita obligatoria para todos los partidos políticos. Entonces esto te permite llegar con tus ideas a gente que por ahí de otra manera no se puede llegar. No sé, eso varía. Acá se dan unos montos de dinero, pero que son muy marginales para las necesidades reales de una campaña. Allá, digamos, hubo una gran presión popular, y lo que pasó fue que se decidió entonces que en los canales públicos y privados, en las radios públicas y las privadas, que son la gran mayoría, en los 45 días previos a las elecciones prácticamente todos los partidos tienen acceso. Entonces, digamos, aunque aquí en Chile no se dé una situación así, igual se puede utilizar. Ahora, yo creo que el involucrarse en la lucha institucional, me parece que hay que hacerlo con un proyecto propio. Y yo creo que hacerlo acoplándose a la concertación, que ha tenido 20 años de tiempo para demostrar que quiere algo diferente para Chile, y a mi manera de ver hasta ahora no lo demostró. Lo que demostró fue un elemento de continuidad muy fuerte. Creo que eso puede ser una calle sin salida para los compañeros de la izquierda que puedan hacer una apuesta en esa dirección, de asociarse con la concertación, esperando que a cambio de esto la concertación le vaya a retribuir de alguna manera. Yo personalmente pienso que no. Lo que sí creo que sería importante es que en el espectro político partidario hubiera una fuerza, por pequeño que sea, que por lo menos diga que quiere ser una alternativa. Quiere ser una alternativa a esta alternancia que hay en Chile, pero es una alternancia sin opción. O sea, en Chile puede haber alternancia, pero no hay alternativas reales, ¿verdad? Es decir, gobierna la concertación, gobierna la alianza, gobierna la dictadura, y los grandes parámetros de las políticas públicas en Chile no se han modificado. Entonces yo creo que no abandonar el terreno institucional, pero tampoco de ninguna manera abandonar todo lo que podemos subsumir bajo el nombre de la calle, es decir, todas las otras formas de lucha que de alguna manera le recuperen para el pueblo un protagonismo en el proceso de decisión. La burguesía no apuesta sus fichas tan solo al terreno electoral. La burguesía te hace huelga de inversiones, lockout, extorsiones, campañas publicitarias, se mete en cuanto organización hay.
Y nosotros, si queremos luchar en contra de esa dominación, tenemos que tener un abanico de tácticas concretas en función, digamos, de, bueno, una estrategia encaminada eventualmente hacia una acumulación de fuerzas que te permita convertirte en factor de poder o alternativa de poder, que puede no darse este año, puede no darse el otro, pero que si se persiste en el trabajo, esa alternativa va a fecundar. Entonces yo diría que habría que tenerla muy clara. En relación a quienes dicen de no involucrarse activamente en la alternativa institucional, la pregunta siguiente sería si es que tienen una estrategia insurreccional entonces. Porque uno puede decir, bueno, tenemos una estrategia insurreccional de masas o una estrategia insurreccional armada, como había, por ejemplo, en este país en la década del 60 y 70. Entonces, bueno, uno dice, hay una guía que orienta las acciones de este grupo, más allá de cómo uno lo evalúa, si está bien o está mal. Lo peor que puede pasar es que digas no a una estrategia que hace su eje en el campo electoral y al mismo tiempo no tenga ninguna estrategia, porque entonces ese es el camino seguro para una gran derrota y desperdiciar lo que se ve que hay acá en Chile, que hay una enorme ansia para tratar de cambiar las cosas y de avanzar en dirección a una mayor justicia social, que es lo que evidentemente es una de las grandes fallas de la concertación, vuelvo a repetir, después de 20 años de gobierno, ¿no? Y en ese mismo contexto, claramente con esta arremetida al imperialismo, pero con este ascenso de las movilizaciones populares, un debate se centra en las estrategias que tenemos que tener como izquierda, y ahí el proyecto a emprender y el horizonte que van a tener nuestras luchas. En ese sentido, para contrastar solamente dos ejemplos históricos, por una parte tenemos la experiencia histórica de Allende con lo duro que terminó a sangre y fuego ese gobierno popular, y ahora tenemos esta experiencia también democrática por una vía electoral de Chávez, triunfante, consolidándose y que nos ha entregado gigantescas esperanzas en América Latina. Estas dos realidades, ¿qué horizontes, qué luces nos pueden entregar para la perspectiva de una estrategia y no caer en errores de creer absolutamente en la institucionalidad y en la vía democrática o rechazarla rotundamente teniendo estos dos ejemplos históricos? Claro, bueno, una lección que se puede extraer de la experiencia de Allende es que no hay una derecha leal al régimen democrático. Es decir, no solamente en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, o sea, los grupos dominantes van a aceptar el veredicto democrático en la medida en que no afecta a sus intereses fundamentales. Si esta situación se da, esa derecha pasa rápidamente al golpismo, ¿no es cierto? Primera cuestión. Segunda cuestión, creo que la experiencia chavista es muy importante, porque ahí se produjeron varias innovaciones. Fíjate que, por ejemplo, en el caso chileno, Allende gobernó en el marco establecido por la Constitución de 1925. Y este fue, digamos, producto de lo que en ese momento en Chile era una actitud de total credulidad en relación al comportamiento que iban a tener los sectores dominantes. Y se pensaba, vivía en este país en esos años, se pensaban que, bueno, que ante un veredicto en las urnas favorable a un proceso de transformaciones muy profundas, la derecha, de manera muy hidalga, iba a decir, bueno, muy bien, ahora les llegó el turno. Eso no existe, se probó que era una ilusión. En el caso de Venezuela, lo interesante es que Chávez reformó la Constitución, y reformó la Constitución dándole un protagonismo al pueblo muy grande. Fíjate que Chávez lleva 13 años de gobierno y en 13 años hubo 15 elecciones generales en Venezuela. Elecciones para presidente, referéndum revocatorio, elecciones para cambiar la Constitución, elecciones para ratificar el cambio constitucional. O sea, ha habido una gimnasia, ¿verdad? Si vos querés, de participación política muy importante, que explica el alto nivel de involucramiento de la población en elecciones. Por ejemplo, la última elección, la tasa de participación fue el 81%, histórica, en un país en donde el voto no es obligatorio. Otra cosa es cuando el voto es obligatorio y que hay una sanción, uno dice, bueno, en ese caso la gente va a votar tal vez por temor a la sanción, pero en este caso la gente fue a votar
simplemente porque tenía ganas de votar, porque estaba politizada. Entonces creo que ese es otro dato que es muy importante. Ahí ha habido un cambio en el encuadre institucional y ha habido también la figura de un líder como Chávez que, bueno, tiene un proyecto claro. Él pretende construir un socialismo del siglo XXI, como dice, un socialismo bolivariano, y le dice no, ¿verdad?, como proyecto a la continuidad del capitalismo en Venezuela. No quiere decir esto que ya se hayan dado todos los pasos en esa dirección, se han dado algunos pasos. Por poco que se haya avanzado, sin embargo, lo notable es que esto despertó una furibunda reacción de parte no solamente de la derecha venezolana, sino de la derecha de América Latina. Basta con leer los diarios en víspera de las elecciones del 7 de octubre para ver el alcance de todo esto, y por supuesto la reacción virulenta de Estados Unidos en contra de un país y de un gobierno como Venezuela, que Estados Unidos quiere manejar a su antojo. Entonces ahí tenés una combinación de circunstancias, un nuevo marco institucional y legal, una nueva constitución, una convocatoria permanente, es decir, el promedio es más de una elección por año cuando uno hace el análisis, ¿verdad?, un liderazgo muy comprometido con un proyecto de cambio muy desafiante y que ha logrado, a pesar de que uno podía desear que las cosas mejoraran en Venezuela en toda una serie de aspectos, pero de todas maneras establecer una vinculación muy sólida entre el líder Hugo Chávez y la gran masa de la población venezolana. Fíjate que él en esta última elección corrió en desventaja, con problemas graves de salud hasta el mes de junio. Hasta ese momento se decía que no se sabía si iba a poder participar en las elecciones o no. Se decía que se moría en 3 meses, en 6 meses. Yo recuerdo haber leído informes aparentemente muy serios de médicos que decían: este tipo de cáncer es fulminante, no llega a septiembre, no llega a octubre. Bueno, llegó y demostró que se ha recuperado, ¿no es cierto?, aunque puede volver a recaer si no se cuida, pero el papel de un liderazgo que empuje hacia adelante es muy muy importante. Tenés que tener un pueblo que empuje, pero también tenés que tener un líder que sea capaz de, bueno, ponerse a la vanguardia, y creo que Chávez tiene eso. Yo diría que una de las grandes lecciones a aprender es eso, y la otra es que una política de conciliación, una política que de alguna manera se acomoda a los intereses dominantes, está condenada al fracaso. Digo, porque el capitalismo es un sistema que no se va a alterar por decisiones que pueda tomar un gobierno que tenga buenas intenciones pero que no esté dispuesto a dar una lucha muy frontal. Y entonces me parece a mí que la experiencia de estos gobiernos progresistas en América Latina, entre los cuales incluyo la experiencia de la Argentina, por supuesto, bueno, lo que hacen tal vez es paliar algunos de los problemas, algunas de las dificultades más lacerantes de nuestras sociedades, pero no llegar a una resolución de fondo. Yo sé que es muy difícil, ¿no es cierto? O sea, me hago cargo de que una cosa es el análisis y otra cosa es la realización concreta, pero creo que si no hay una correcta lectura de la coyuntura y de las posibilidades que están latentes en una sociedad, es muy difícil que esa sociedad se plantee metas, ¿verdad?, que podrían parecer como inalcanzables, pero no lo son. O sea, yo acá quiero recuperar el papel de la voluntad política en la producción del cambio histórico. O sea, el cambio histórico no es un producto determinístico que proviene tan solo de las contradicciones en el desarrollo capitalista, eso está muy bien, pero las contradicciones en el desarrollo capitalista no necesariamente terminan desembocando en una ruta de superación del capitalismo. Y acá el problema es que hay que superar el capitalismo. Me parece que hay que tener en cuenta que no se trata tan solo de superar los legados del neoliberalismo, que en Chile son muy fuertes todavía, y que se han visto reforzados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que realmente le resta mucho nivel de soberanía nacional a los países que lo han firmado, entre ellos Chile, sino que se trata de superar el capitalismo. Y ahí un poco yo recuerdo las palabras de Fidel en la cumbre de Río del año 1992, la cumbre de la Tierra, cuando él por primera vez llama la atención ante los gobernantes
de que hay una especie en peligro en el planeta Tierra y que esa especie es la especie humana, cosa que en ese momento provocó poco menos que sonrisas socarronas entre los jefes de Estado que estaban ahí, pero que hoy, 20 años más tarde, ya es una verdad incontrovertible e innegable. Entonces me parece que el tema acá para la izquierda, a nivel mundial y en Chile y en todos nuestros países, el tema es ver, bueno, ante un capitalismo que pareciera estar llegando a los límites, de su a los límites de su potencialidad histórica, ¿qué hacemos nosotros? Estamos pensando que reformar eso que aparentemente está condenado, ¿verdad?, que está desahuciado, ¿puede ser esa la estrategia más racional? O la estrategia más racional es decir, bueno, esto ya no tiene vuelta atrás, esto no se puede recuperar, esto no se puede sanar, tenemos que pensar en otra cosa. Y dar la gran batalla de ideas, vuelto a Fidel, para convencer a la gente que hay que pensar en otra cosa. Y ahí sobre... Sí, no sé, ahora vamos a hacer. Se va a cortar esa parte, seguimos. Y ahí te detengo en esa parte porque creo que es muy importante. En esa perspectiva, superar el capitalismo, que la compartimos plenamente. ¿Cuán vigente es el proyecto socialista en esta perspectiva también de que hoy día nos encontramos por una parte con una Venezuela que plantea un socialismo del siglo XXI, con una Cuba que está planteando reformas a su modelo, y muchos movimientos sociales que estamos aspirando y estamos mirando al socialismo como idea, como horizonte necesario para instalar en nuestros pueblos para lograr efectivamente conquistar la justicia y una vida finalmente con todas las necesidades humanas requeridas? Entonces, en esa perspectiva, la vigencia del socialismo a la luz del proyecto Socialismo Siglo XXI y reformas de Cuba. Bueno, a ver, primero diría yo de que la vigencia del socialismo está dada por la inviabilidad del capitalismo. O sea, si hay algo que ahora podemos decir y que cuando yo vivía en Chile en la época de Allende no se podía decir, o se decía, pero no había mucho eco en esa crítica, era de que el capitalismo está demostrando su propia insustentabilidad. O sea, hoy en día desde el punto de vista ecológico, por ejemplo, mantener este modelo de consumo que el capitalismo ha universalizado a escala global requiere tener 3 o 4 planetas Tierra para tener los recursos que necesitamos para sostener eso. Como lamentablemente hay un solo planeta Tierra, evidentemente, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Bueno, condena a las 2/3 partes de la humanidad a vivir en condiciones inhumanas, para que la tercera parte más favorecida, es decir, países del norte, más los grupos dominantes en la periferia, como en Argentina, en Chile, en Brasil, puedan vivir según aquel modelo. Pero 2/3 partes no tienen ninguna posibilidad de incorporarse a este juego. O sea, la civilización del capital llegó a un punto tal en donde la frontera ecológica es infranqueable. Por lo tanto, el capitalismo es inviable. Es inviable, pero cuando hablamos ya de un plazo que para los historiadores es mediano plazo, estoy hablando de 30, 40 años. Y esto lo dice que son gente como Wallerstein, lo dice incluso uno de los que se ha beneficiado grandemente del capitalismo, como Soros. George Soros te dice que el sistema ha salido de madre y que no hay manera de volverlo a encuadrar. Y puede pasar cualquier cosa. No dice que se derrumba, pero dice que este sistema ya no tiene parámetros de contención y puede pasar cualquier cosa. O sea que el socialismo aparece como la única alternativa que tenés por delante. Lo único sensato, realista y viable puede ser eso. Ahora, a diferencia del siglo XX, no tenés un modelo único, lo cual mejor, ¿verdad? Porque en el siglo XX lo que pasó fue que se instituyó de alguna manera en el campo de la izquierda a nivel mundial la idea de que el socialismo era igual a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética tuvo características propias en su proceso revolucionario que estuvieron marcadas por las enormemente difíciles situaciones en las cuales se origina la experiencia soviética y que son diferentes a las condiciones que tiene un país como Chile, ¿verdad? Aparte, dejemos de lado ese tema y pensemos en la escala de lo que era la Unión Soviética y lo que es Chile. O sea, hoy en día no hay un modelo para imitar.
Y fíjate vos que la vitalidad de procesos como los que se están dando en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y por supuesto también en Cuba, a mi manera de ver, tiene que ver que son procesos que no copian nada. O sea, uno no puede decir que la Venezuela chavista copió a la Revolución Cubana. Cualquiera que diga eso se expone al ridículo. Tampoco puedes decir que la experiencia de Bolivia con Evo Morales es una copia del chavismo. No tienen nada que ver, y lo de Correa es otra cosa. Son procesos muy genuinos, muy originales. Entonces, creo que no habría que preocuparse tanto por dar una pelea para ver cuál es el modelo, sino que eso es un producto histórico, es una creación histórica, se va a ir dando según las especificidades de las condiciones nacionales, según la tradición de lucha de cada uno de nuestros pueblos, según las orientaciones ideológicas, ¿verdad? O sea, no hay un modelo a copiar. Cuba está ensayando ahora un camino nuevo. Cuba se ha visto bloqueada, amenazada, hostigada durante 53 años, ¿verdad? Y en el contexto de un derrumbe de la Unión Soviética, un derrumbe del campo socialista, Cuba tiene que hacer un esfuerzo para reorientar su modelo económico, que de alguna manera estuvo muy fuertemente influenciado por necesidades que derivaron del hecho que a Cuba la condenaron al ostracismo en América Latina. No nos olvidemos que ese país ha sobrevivido a la conducta indigna de muchos de nuestros gobiernos en la década de los 60, que aislaron a Cuba, la marginaron, la dejaron en manos, ¿verdad?, del único país que la podía ayudar en ese momento, que era la Unión Soviética. Entonces hubo una serie de procesos de asimilación del esquema económico cubano al esquema económico soviético, porque si no, no podía Cuba estar en el Comecon. Bueno, lo que uno podría decir es que la Unión Soviética cayó hace 21 años ya, y que en Cuba las reformas empezaron 20 años después de la caída de la Unión Soviética. Creo que ahí hay un consenso en Cuba ahora de que se demoró demasiado, y Cuba lo que tiene que hacer ahora es buscar la manera de preservar las conquistas históricas de la revolución, pero al mismo tiempo introduciendo ciertos elementos que Cuba necesita introducir, ¿verdad?, que permitan dinamizar una economía en un país que es muy pobre en recursos naturales. No estamos hablando de una isla maravillosa en donde hay enormes recursos de todo tipo. Tenemos un país que no tiene petróleo, que tiene una agricultura de baja calidad, que no tiene tierras de muy buena calidad para diversificar fácilmente cultivos, que nunca tuvo un sector industrial y que está nada menos que a 110 millas de Estados Unidos. O sea, tiene todas en contra. Sin embargo, pese a eso, yo digo, para todos aquellos que son tan acervos críticos de Cuba, Cuba registra los mejores índices de desarrollo social de América Latina, y en algunos rubros mejores índices que la mayoría de los países del capitalismo avanzado. El caso más claro es el caso de la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el sistema no es, como se dice, un fracaso rotundo, que es un poco la prensa de la derecha, es un sistema que en condiciones muy difíciles ha logrado preservar niveles de vida muy, muy importantes y sólidos entre su población. Vos no ves pobres, no ves mendigos, no ves niños descalzos, no ves niños que están fuera de la escuela, y tenés la tasa de mortalidad infantil más baja de las Américas. Entonces quiere decir que algo bueno ha hecho el sistema, si no, no se comprendería todo eso. Ahora, ¿se puede copiar ese modelo? No, ni tampoco se debe copiar. Fidel lo ha dicho más de una vez, el caso cubano es único, como son únicos todos los genuinos procesos revolucionarios, y ellos están ahora buscando un nuevo camino, consolidando lo logrado, pero introduciendo elementos, ¿verdad?, que le den más dinamismo a la economía. Pero con eso, Cuba, sí, ¿profundiza el socialismo? ¿Se aleja el socialismo? ¿O hay que analizarlo desde otra perspectiva? Mira, yo creo que Cuba, con estos cambios, que pueden significar inclusive la introducción de algunos elementos de una lógica del capitalismo en ciertos sectores de su economía, se acerca más al socialismo y no que se aleja más. Porque yo digo lo siguiente, ¿qué te puede acercar más al socialismo? Un esquema económico que sea completamente inviable en las condiciones económicas e internacionales de comienzos del siglo XXI, o un esquema heterodoxo en donde vos tenés ciertos elementos
correspondientes a la lógica del capital, pero que te permiten mejorar las condiciones de vida de la población y están en mejores condiciones para resistir el ataque de tus enemigos. Yo personalmente creo que lo segundo. Fíjate que es un tema muy complejo y tal vez dicho así puede provocar así espanto en parte de la gente que puede estar mirando esto, pero les digo que tengan paciencia. El tema es así. Cuba, por ejemplo, producto de todo este conjunto de situaciones, bloqueo, caída de la Unión Soviética, pobreza de recursos naturales de la isla, etcétera, es un país que tiene que importar un poco más del 80% de todos sus alimentos. Cuba tiene que hacer una nueva reforma agraria. Esa reforma agraria tiene un obstáculo, a mi manera de ver, insalvables en los modelos ortodoxos de socialismo. ¿Cuál es? Que han desaparecido los campesinos de Cuba. ¿Por qué desaparecieron los campesinos? Porque a diferencia del resto de América Latina, en donde el papá es campesino, el hijo es campesino, el nieto es campesino, el bisnieto es campesino, y siguen esa condición. En Cuba, con la reforma agraria, con las políticas del Estado cubano, resulta que el hijo del campesino, la hija del campesino, ahora está en la ciudad, es maestra, es profesora, es instructora deportiva, y si es muy brillante, es científica, es médico, todo demás. Entonces tenés un campo lleno de viejitos que no pueden volver a trabajar en el campo porque además las condiciones tecnológicas de la explotación agrícola hoy son completamente diferentes a las de hace 50 años atrás. Entonces Cuba no tiene campesinos ni tiene capitales. ¿Qué puede hacer Cuba? Bueno, pues simplemente negociar con algunos sectores involucrados en la industria de la alimentación, el agronegocio, ¿no es cierto?, negociar desde posiciones de mucha fuerza para ofrecerles la posibilidad de desarrollar ciertas actividades en el campo, teniendo en cuenta criterios muy estrictos de regulación económica y política y ecológica y medioambiental que Cuba está en condiciones de imponer porque tenemos un Estado fuerte con capacidad de imponer eso. De lo contrario, ¿verdad?, yo creo que el futuro de Cuba se complicaría muchísimo. Entonces yo personalmente pienso que si bien esto puede ser visto como un paso atrás en el sentido de que introducís elementos de propiedad privada capitalista en el campo, pero cuando lo mirás en perspectiva histórica, ese paso atrás te crea las condiciones para dar un salto para adelante. Esta y no otra fue la lógica que adoptó Lenin en el 1921 cuando impone la nueva política económica. Una nueva política económica que implicaba dar un paso atrás en la sovietización de la agricultura, porque de lo contrario no tenía gente que produjera lo mínimo para comer. Y lo que él decía es que una vez que se lograba eso, se estaba en mejores condiciones para seguir avanzando. Y por último, habría que agregar en esto, que es muy largo ya, pero un elemento muy importante. El socialismo no solamente es una cuestión económica. Cuando el Che decía que el socialismo como modelo económico de distribución de la riqueza no me interesa, estaba aludiendo a los componentes culturales y sociales. Entonces vos podés tener una economía en donde exista un sector, un enclave que tiene una lógica capitalista, pero en la medida en que tenés un pueblo con conciencia, un liderazgo que sabe transmitir las urgencias del tiempo y la necesidad de avanzar en este proceso de cambio, el proyecto socialista no está en riesgo. Yo creo que el proyecto socialista está mucho más amenazado por una debacle económica que no hay que descartar. Estamos viviendo en una época de crisis general del capitalismo y eso le está pegando mucho a Cuba, ¿verdad? Mucho a Cuba, que cuando tenés un sistema económico en donde tenés ciertos elementos mixtos que te permiten aumentar la productividad y generar un excedente que a la larga el Estado lo puede captar y hacer las políticas de redistribución que hizo durante tanto tiempo. Ahora vamos a cerrar con... Bueno, hemos estado hablando, yo creo que en poco tiempo, cosas muy importantes para los desafíos, tanto de los movimientos sociales como para la izquierda. La crisis del imperialismo, la arremetida que se viene desde el imperialismo, la esperanza e impulso a los movimientos sociales y la consolidación de gobiernos populares como Chávez, los avances que van a verse en Cuba y la vigencia del socialismo, que creo que es un elemento central para tener un norte claro de todo el impulso de fuerza que estamos levantando en distintos países. Con esto y para cerrar, Atilio, te pido si es que puedes dar una vuelta breve a cómo crees tú que se sintetizarían los desafíos que tenemos como movimientos sociales, como izquierda latinoamericana en estos próximos años.
Bueno, a ver, breve, porque la verdad que esto tiene que ser entrega. Primero, fomentar y profundizar la organización del campo popular. Lo que hace un Estado capitalista, así en síntesis, es desorganizar, atomizar el campo popular y organizar arriba a las clases dominantes. Eso es lo que hace el aparato del Estado, es lo que hace la institucionalidad del capitalismo. Por lo tanto, una manera de avanzar en la dirección correcta es profundizando la organización del campo popular, extendiendo esa organización en todas las ramas, los sectores de actividad económica en el campo, en la ciudad, con los estudiantes, con los pobladores, con los obreros, con los campesinos, con las mujeres, con los jóvenes, todo. Primero. En segundo lugar, dar una gran batalla ideológica. Una gran batalla ideológica convenciendo a la gente de que lo que es inviable es el capitalismo. Que estamos en una gran confusión, que esa confusión no es gratuita, que es generada por los propios capitalistas, por sus estados capitalistas, por los partidos que representan al capital, que están diciendo que lo que es viable, ¿no es cierto?, es algo que ya está condenado. Entonces, lucha ideológica me parece que es un elemento fundamental, y ahí hay que aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la informática, las redes sociales, que si bien no van a sustituir a la calle, hay que tener mucho cuidado con eso, pensar. O sea, no se crea un poderoso movimiento popular con Twitter y con Facebook. Eso nos han querido explicar algunos así, pero no es así. El señor que te puede dar una elección de eso es Barack Obama. Preguntale a Obama cómo le fue en la elección de medio término en el 2010. Él se confió en que con el Twitter y todo lo demás iba a lograr lo que había logrado en la elección presidencial y perdió de una manera categórica la mayoría del Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas tecnologías te permiten comunicarte más rápido, pero no reemplazan la organización de base. No reemplazan la organización territorial, y eso es muy importante. Y el tercer elemento, o sea, hablé de organización, de conciencia, desarrollar una estrategia y unas tácticas adecuadas al momento y a las especificidades de cada país. No hay una estrategia única, no hay táctica única. Las tácticas y la estrategia general tienen que ser definidas en función de las características del país, de la coyuntura, de la correlación de fuerzas, y yo creo que me parece que estas serían las tres cosas fundamentales en las cuales habría que insistir. Y cuando hablamos de estrategia y táctica, hablamos del tema, bueno, tenemos una estrategia general que contempla una táctica institucional, una táctica de calle, una táctica, ¿no es cierto?, tener presente todo eso. Bueno, Atilio, muchas gracias por haber compartido esta conversación con nosotros. Ten por seguro de que vamos a ocupar y estrujar esta entrevista para también seguir en el camino de fortalecimiento del campo popular y de la lucha acá en Chile y en América Latina que tanto necesitamos. Así que muy agradecidos a nombre de la Universidad Popular, de la Unión Nacional Estudiantil y del Taller de Historia Política. Bueno, muy amables, gracias. Para mí es un placer y una satisfacción poder colaborar con ustedes. No, muchas gracias. Adiós.